Amigos, me da gusto saludarlos. Hoy deseo platicar con ustedes sobre las estaciones espaciales en órbita terrestre y sobre varios de mis amigos astronautas especialistas de carga que han tenido el honor de representar a su patria, igual que yo, que lo hice en 1985. Van a encontrar información posiblemente interesante que yo creo que inclusive algunos periodistas desconocen. A través de los años la gente me ha preguntado qué significa astronauta o que si el término correcto debe de ser cosmonauta. La realidad es que es lo mismo, simplemente recuerden que la palabra astronauta proviene del griego, que significa navegante del espacio. Así que cualquier persona que vaya al espacio es un astronauta. Claro que en Estados Unidos se usa esta palabra, mientras que en la URSS, para diferenciar, se ha usado siempre el término cosmonauta. Igual hoy que ya la URSS no existe y que los astronautas rusos, bueno, siguen siendo cosmonautas. Después los chinos se convirtieron en los terceros en poder llevar gente al espacio y se acuñó el término taikonauta. Así que siguiendo esta lógica, yo que representé a México en el espacio tal vez debería de ser llamado el charronauta. Aquí ven ustedes una fotografía mía de cuando era pequeño. Vivía yo en Chilpancingo con mis abuelos paternos. Yo nací en el estado de Guerrero en 1952. Desde luego no soñaba con ir al espacio porque eso era algo todavía muy extraño, muy raro. Pues de hecho nadie había ido, ¿no? Hasta que llegó el año de 1961. Yo ya tenía 9 años y entonces Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que orbitó la Tierra. Esto me llenó de emoción, me maravilló saber que estaba tan lejos. No podía yo realmente conceptualizar qué tan lejos estaba. Ahora ya las cosas son diferentes. Pero me interesó mucho estudiar ciencias, geografía, la Tierra en general. Todavía no definía yo mi carrera. Más adelante, cuando Neil Armstrong llegó a la Luna en 1969, entonces sí ya decidí yo ser ingeniero en telecomunicaciones. Los niños de hoy ya lo ven con mucha naturalidad en muchos países del mundo, porque muchos países ya han tenido sus propios astronautas. Y esto nos va a llevar precisamente al tema de los especialistas de carga que hemos ido en tripulaciones de la NASA a partir de los años 80. A veces la gente me ha preguntado cuál es la diferencia entre un astronauta especialista de misión y un astronauta especialista de carga. Es muy sencillo. Un astronauta especialista de misión pues simplemente es alguien que ya lleva varios años en la NASA, en la época de los años 80, en la que a mí me tocó participar, pues eran exclusivamente ciudadanos estadounidenses. Y llegó 1981, cuando la NASA estrenó la nave Columbia. Ese vuelo inaugural fue la gran noticia mundial y permitió el transbordador espacial que la NASA pudiese invitar por primera vez en la historia a algunos países aliados para que pudiesen tener su primer representante en el espacio. Se preparó un paquete de entrenamiento muy intensivo para que quien fuese seleccionado en cada país se pudiese integrar al resto de la tripulación, generalmente ciudadanos estadounidenses, y poder realizar una serie de trabajos científicos. Se le llamó a esta nueva categoría de astronautas especialistas de carga porque su misión estaba relacionada con una carga científica o bien con la colocación en órbita de un satélite. También se consideraba carga. La mayoría de los especialistas de carga contaban con un doctorado, como es mi caso. Yo recuerdo que un día mi comandante Brewster Shaw de la misión 61B de la NASA, cuando estábamos entrenándonos, me dijo: Rodolfo, tú eres especial, tú estás representando a tu país y además, de todos los 7 que somos de la tripulación, tú eres el único que cuenta con un doctorado. Se me quedó muy grabado y efectivamente, al tratarse de realizar trabajos científicos, tanto en Canadá como en Francia, Alemania, etc., pues se buscaba seleccionar a alguien que tuviese experiencia en investigación. En cada país, Canadá, Francia, Alemania, México,
se realizó un concurso nacional para seleccionar a los mejores candidatos que ese país podía enviar a la NASA para que presentasen los exámenes finales. En el caso de México, la condición fue que los 5 finalistas nacionales mexicanos de nacimiento fuésemos a presentar los exámenes a Houston, en el Centro Espacial Johnson. Y así en cada país eran seleccionados los primeros astronautas especialistas de carga, porque era el único tipo de entrenamiento que la NASA le daba en esa época, en los años 80, a los primeros representantes extranjeros. Fue de esa manera que en 1983 va al espacio el primer astronauta especialista de carga no estadounidense, el alemán Ulf Merbold. Ulf Merbold se convirtió en orgullo nacional, fue idolatrado por el pueblo alemán y recibió inmediatamente la Orden de Primera Clase de la República Federal Alemana. Tan solo 2 años después del viaje histórico de Ulf Merbold como primer especialista de carga no estadounidense, en 1985 nos tocó ir al espacio a Patrick Baudry representando a Francia, a Ernst Messerschmitt representando a Alemania y a mí. De hecho, coincidimos en esa época durante nuestros entrenamientos respectivos. Yo recuerdo que ocasionalmente conversaba con Ernst de Alemania sobre la importancia y la utilización de las estaciones espaciales en órbita terrestre. Y con Patrick Baudry hablaba también sobre los vehículos espaciales del futuro. De hecho, tuve la oportunidad de visitarlo posteriormente en Francia y me mostró todo aquello en lo que él estaba trabajando en la ciudad de Toulouse o Tolosa. Patrick Baudry, cuando regresó a su país después de su misión espacial, recibió la más alta distinción francesa, oficial de la Legión de Honor, por sus servicios a la patria. Y en el caso de Ernst Messerschmitt, también fue honrado en Alemania con la Cruz Alemana de Primera Clase. Sin duda, para cada uno de nosotros fue un gran privilegio tener la oportunidad de representar a nuestro país respectivo. Cada quien llevaba su escudo nacional, su idioma, su ideología, su cultura, su gastronomía, su música. Y sin duda, en Alemania todos se emocionaron cuando supieron que su primer especialista de carga estaba en el espacio en 1983. En Francia igual, cuando en 1985 estaba el primer especialista de carga de Francia en una misión de la NASA, y así sucesivamente. Sin pecar de presunción, creo que fuimos pioneros en una época en la que los viajes espaciales en los transbordadores duraban una semana alrededor de la Tierra, y cuando todavía no ocurrían los terribles accidentes del Challenger y de la nave Columbia. En total, en estos 2 accidentes, en estas 2 pérdidas, murieron 14 astronautas. Cuando yo regresé a México, pues me dediqué a seguir impartiendo mis clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, a escribir libros de divulgación científica, a dictar muchas conferencias. Pasaron algunos años y un día tuve la oportunidad de colaborar con la Agencia Espacial Europea. Ernst Messerschmitt, mi compañero de cubículo por algún tiempo en Houston, cuando nos estábamos entrenando para nuestros viajes respectivos, me comentaba mucho sobre lo que estaban haciendo allá en Europa y a mí me llamó mucho la atención, de modo que pues organicé todo lo necesario y tuve la oportunidad de colaborar allá durante 1989 y 1990. La Agencia Espacial Europea tiene su centro técnico llamado ESTEC, en una ciudad pequeña
en Holanda que se llama Noordwijk, que está más o menos entre Ámsterdam y La Haya. Y allí conviven y trabajan astronautas, desde luego, de varios países europeos y también científicos de distintas especialidades, realizando una gran variedad de investigaciones. Durante esa estancia que tuve yo en Holanda, entre otras actividades y colaborando con mis experiencias sobre fisiología humana en la ingravidez, aprovechamiento de los mejores espacios para un futuro módulo que Europa pondría en lo que hoy ya es la Estación Espacial Internacional en órbita terrestre, me di el tiempo suficiente para escribir un libro sobre estaciones espaciales, cómo son construidas, cómo operan, cómo es el medio ambiente, pues los meteoritos, la radiación, las variaciones térmicas, la robótica, las aplicaciones, los objetivos, la refrigeración, en fin, muchas cosas. Y de esta manera, pues cuando terminé mi estancia en ESTEC de la Agencia Espacial Europea, ya había yo concluido el libro y para mi sorpresa, la dirección editorial de dicha agencia espacial se interesó en mi obra y decidió publicarla. Fue así que nació este libro, Manned Space Stations. El libro fue publicado en inglés y se convirtió en un clásico y fue distribuido en las principales bibliotecas de las universidades europeas, según me lo dijeron a mí. Durante esa estancia que yo realicé en Holanda, también escribí algunos artículos de divulgación científica que envié a México para que fueran publicados por el CONACYT y salieron precisamente en su revista Ciencia y Desarrollo. Igualmente, aprovechando las relaciones que yo tenía con varias personas de la Agencia Espacial Europea, organicé en la Ciudad de México una serie de conferencias entre científicos europeos y científicos mexicanos. Y aquí ven ustedes las memorias de esas jornadas en donde pues, fue la primera vez que la Agencia Espacial Europea entraba en contacto con un gran número de científicos mexicanos. Pero ahora les voy a contar una anécdota muy interesante, que parece cuento, pero fue realidad. Mientras yo colaboraba en la Agencia Espacial Europea durante 1989 y 1990, a un lado de mi cubículo estaba el cubículo de un científico belga llamado Dirk Fremont. Dirk era una persona muy agradable, se interesaba mucho por mi experiencia en el espacio. Nos íbamos regularmente a tomar el lunch, a comer en el restaurante o cafetería, como todas estas grandes empresas tienen en su interior, en su lugar de trabajo, para que la gente no tenga que salir. Entonces nos formábamos, tomábamos lo que queríamos, nos sentábamos, platicábamos sobre miles de cosas. Y lo más interesante de todo esto es que Dirk estaba siendo entrenado como suplente especialista de carga de Bélgica. Él no era el titular y de repente se desaparecía por muchos días del lugar de trabajo y cuando regresaba me decía que se había ido a Houston a hacer parte de su entrenamiento. Estaba muy contento, pero a la vez sentía que estaba perdiendo el tiempo. Me decía que, bueno, pues él era el suplente, que lo más seguro es que era que el titular se iría al espacio y él no, pero que de todos modos estaba aprendiendo muchas cosas. Yo le decía, mira, nunca ha sucedido hasta el momento, efectivamente, el titular es el que va al espacio, pero no te desanimes, tú síguete preparando porque nunca se sabe. A lo mejor te toca ir y en eso nos quedamos. Yo terminé mi estancia y regresé a México. Mi libro, Manned Space Stations, que fue publicado por la Agencia Espacial Europea en inglés, decidí traducirlo al español y fue publicado por la editorial Atlántida. Aquí lo ven ustedes, Estaciones Espaciales Habitadas. Ambos libros están ya agotados, pero espero escribir uno actualizado más adelante. Y si tal cosa sucede, pues ya tendré el gusto de avisarles. En esa época que les platico, pues todavía existía la Guerra Fría. Apenas a fines de 2014
el año en el que estamos ahora, se van a celebrar los 25 años de la reunificación alemana. Estados Unidos ya tenía planes hacia 1990 de construir una estación espacial en órbita terrestre en colaboración con Canadá, y con Europa y con Japón, pero Rusia no estaba incluida. Sin embargo, al terminar la Guerra Fría y al ir avanzando cada vez más y más la perestroika, se juntaron todas las circunstancias para que Rusia pudiese adherirse al proyecto de la Estación Espacial Internacional, y entonces, en lugar de llamarse Estación Freedom como en un principio, terminó llamándose Estación Espacial Internacional. Mientras se definía el concepto final de la Estación Espacial Internacional, Rusia y Estados Unidos colaboraron durante varios años en un programa llamado Shuttle Mir, y esto le dio experiencia a ambas partes sobre la operación de muchos equipos en la microgravedad, la construcción modular, el acoplamiento, etcétera, de los vehículos en órbita terrestre. Aquellos interesados en saber sobre el programa Shuttle Mir, los invito a que lo consulten en Wikipedia o en cualquier otro sitio. La estación Mir estaba en órbita baja alrededor de la Tierra, igual que hoy lo está la Estación Espacial Internacional. Hace varios años ya cayó en espiral a través de la atmósfera y se desintegró. De modo que en estos momentos lo único que hay para fines experimentales alrededor de la Tierra es la Estación Espacial Internacional y el pequeño módulo que pusieron los chinos también hace algún tiempo. Quiero aprovechar para felicitar a la NASA porque recientemente fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos extender la operación de la Estación Espacial Internacional por lo menos otros 10 años. Estamos en 2014, estamos pensando que funcionará más o menos hasta el año 2025. Y sin duda que habrá grandes descubrimientos científicos y muchísimos astronautas más de muchos otros países representando a su país en particular. Pero regresemos a nuestro relato, la anécdota que les dije que parecía cuento. Pasaron los años y un día me enteré que aquel científico belga con el que yo conversaba en la cafetería de la Agencia Espacial Europea, que se desanimaba, que me decía que a lo mejor no iba a ir al espacio, que porque era suplente, que me entero que se convirtió en el primer astronauta de Bélgica y que fue al espacio ni más ni menos que a bordo de la nave Atlantis, la misma en la que yo fui. De modo que quiero enviarle un fuerte abrazo y mi felicitación a mi amigo astronauta especialista de carga de Bélgica, el primero, Dirk Freeman, quien fue recibido con un desfile de confeti cuando regresó a su país y fue nombrado por los reyes de Bélgica Vizconde. Saludos, señor Vizconde. Pero eso no fue todo. También lo condecoraron y lo nombraron gran oficial de la Orden de Leopoldo. Esto ocurrió en 1992. Ya habían pasado 7 años de que yo había ido al espacio. Y en ese año, 1992, también fue al espacio el primer italiano especialista de carga, el astronauta Franco Malerba, y su patria le otorgó el título de Commendatore de la República Italiana. En 2003, el primer astronauta de Israel, Ilan Ramon, voló en la nave Columbia como especialista de carga. Hizo experimentos muy interesantes en la microgravedad. Contempló la Tierra. Lamentablemente, falleció con sus demás compañeros cuando venían regresando a bordo de la nave Columbia. También fue un pionero que ofrendó su vida, en este caso, a su patria, Israel. Que descanse en paz. En mi caso, al regresar a México después de mi viaje espacial, no hubo ninguna condecoración parecida por mis servicios a la nación, a pesar de ser el primer ciudadano mexicano e hispanoamericano en una misión de la NASA. Recordemos que en septiembre de 1985 había ocurrido, 2 meses antes del viaje, algo terrible en la Ciudad de México y en lugares cercanos a ella.
el devastador terremoto del 85, que año a año recordamos con tristeza y que en esos tiempos llenó de luto a miles y miles de familias. Por eso creo yo que mi viaje, que ocurrió 2 meses después de dicho sismo, llenó de alegría a millones y millones de mexicanos que estaban inmersos en noticias negras, tristeza, luto, devastación, que demandaban soluciones y de repente se sintieron orgullosos de que un ciudadano suyo, que su cultura, su bandera, su música, estaban representándolos alrededor de la Tierra. Aunque esto ocurrió en 1985, el viaje del primer representante de un país hispanoamericano en una misión de la NASA recorrió el mundo. CNN en español aún no iniciaba sus transmisiones, pero salió en los diarios de Inglaterra, salió en las revistas de América Latina, en la televisión española, etcétera, etcétera. Después de mi viaje, pues regresé a México a trabajar y después vino el Mundial de Fútbol del 86, que llenó de emoción a mucha gente alrededor del planeta, pero principalmente a nosotros, los mexicanos. México 86. Para concluir este documental, que espero haya sido de su agrado, y como también me lo han preguntado, quiero aclarar y darles esta información sobre los astronautas que hasta la fecha hemos representado a nuestro país dentro de Hispanoamérica. Estamos en 2014, hasta el momento somos 4 los países que hemos tenido tripulantes en una misión espacial. El primer país fue Cuba, que fue representado por Arnaldo Tamayo, un buen amigo que estuvo de visita aquí en México en varias ocasiones, y él fue condecorado por el presidente Fidel Castro con la primera medalla honorífica de Héroe de la República de Cuba en 1980. Después me tocó ir a mí en 1985, siendo el primero en una misión de la NASA, dado que Arnaldo Tamayo de Cuba voló en una cápsula de la URSS de aquellos tiempos pioneros de principios de los años 80. Después de ese histórico viaje de México en el 85, tuvieron que pasar 13 largos años para que otro hispanoamericano pudiese ir al espacio. Y se trató del astronauta español Pedro Duque, quien al regresar a su país fue condecorado por el rey de España con la Gran Cruz. Y por último, el más reciente, cuarto hispanoamericano que representa a su país en una misión espacial, es el brasileño Marcos Pontes, quien al regresar fue condecorado por el presidente Lula con la Orden Nacional del Mérito. Bueno, pues espero que esta información haya sido de su interés y yo me comunicaré con ustedes por este medio más adelante con otro video. Les deseo todo lo mejor y muchas gracias por escuchar.